Muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos aquí Rafael Romero, Rosaura Gutiérrez, Astrid Díaz, José Castro y Luz Kelly Calle. En el día de hoy haremos unos análisis a dos textos importantes de dos autores y el primero de ellos es La didáctica en la formación docente de Asprelli. Es importante recordar que la didáctica pues es algo que nos ha acompañado desde hace muchos años y que obviamente ha tenido su recorrido en las teorías de cada una de las escuelas que hasta el momento nos acompañan. El primero en intervenir es nuestro compañero José Castro y el interrogante es ¿cómo surge la escuela tradicional? Adelante, compañero. Muchas gracias. Es importante saber cómo surge la escuela tradicional. Esta escuela surge gracias a la mecanización y memorización de las marcadas formas de autoritarismo en la escuela, donde el docente era quien tenía el rol principal sin participación del estudiante dentro del aprendizaje. Cuesta trabajo aceptar hoy día, pero aún esta escuela tradicional sigue causando efecto en nuestras instituciones educativas. Muchas gracias, José. Efectivamente, es un método que aún nos sigue acompañando en la mayoría de las escuelas. De alguna manera, muchos de esos autores han creado métodos, ¿verdad? Y uno de ellos es Comenio. Teniendo en cuenta la didáctica de Comenio, ¿cuáles son esos métodos que se deben seguir los maestros para impartir conocimiento al estudiante? Adelante, nuestra compañera Rosaura. Bueno, según lo dicho por Comenio, hay que enseñar según lo dicho por Comenio, hay que enseñarse lo que hay que saber. Lo que se enseñe debe enseñarse como cosa presente de un uso que se ha determinado. Lo que se enseñe debe enseñarse directamente, de algún modo, sin rodeo. También Comenio dice que lo que se enseñe debe enseñarse tal y como es. Saber por sus causas lo que se ofrece al conocimiento también debe presentarse primeramente de un modo general y luego por partes. Debe examinarse todas las partes del objeto, aún las más significativas, sin omitir alguna, con una expresión del orden, lugar y enlace que tiene una cosa con otra. Las cosas deben enseñarse sucesivamente en cada tiempo, una sola, y hay que detenerse en cada una de estas hasta comprenderlas. Explica también las diferencias de las cosas que se deben tener para poder obtener un conocimiento claro y evidente ante todas las cosas. Ok, muchas gracias, compañera Rosaura, por recordarnos esos métodos traídos por Comenio. También hoy nuevamente escuchamos la escuela nueva, muy reconocida y con muchas estrategias implementadas en la actualidad. Entonces, queremos también que nuestra compañera Astrid nos hable un poco acerca de los principios, cómo los principios fundamentales de la escuela nueva generó y hoy ya pues tiene una reforma educativa. Adelante, compañera. Gracias, compañera. Efectivamente, los principios fundamentales como que citó Asprelli con el autor Carreño del 2000, habla sobre una escuela centrada en los niños y sus intereses. Habla de escuela nueva como algo activo, como una idea de enseñanza, propiciando la actividad espontánea del niño y en su ambiente. Los cambios de la relación del alumno-maestro, ahora el maestro es un guía y es un orientador. Estamos hablando de una escuela vitalista, la interacción del medio en donde la escuela no prepara para, sino que ella es la vida en constante con el entorno. Entonces aquí la escuela está centrada en la comunidad, en la cooperación entre los alumnos para fundamentar la solidaridad. Los principios que genera esta reforma educativa se centra realmente en el interés y la iniciativa de los niños, porque en esta nueva escuela el docente es un gran orientador.
es el que muestra. Claro que sí, efectivamente, vemos cómo a través de esta reforma educativa hoy en la mayoría de las escuelas rurales en Colombia, pues están llevando a cabo la escuela nueva. Ese tutor, ese facilitador del conocimiento, que además de tener, no solamente tiene un grado a su cargo, sino que pues que tiene casi todos los grados desde transición o desde el grado 0 hasta el grado 5. Muchas gracias, compañera. Seguidamente hablaremos un poco de la pedagogía católica, surgida hace muchos años, de las primeras pedagogías. ¿Cuáles fueron esos aportes que hoy podemos decir que continuamos teniendo de esta pedagogía y quiénes eran los autores que la representan? Adelante, compañero Rafael. Muchas gracias, compañera Lukeli. Sí, en esta pedagogía, pues es la que se encarga de trabajar al ser humano, pues es la que permite crear condiciones éticas y espirituales para que así la persona o el ser humano tenga la capacidad de fomentar esos valores y pueda desenvolverse en la sociedad. Esto tiene como un sentido también de pertenencia el preocuparse por las personas que lo rodean y buscar el fortalecer de manera espiritual y aplicando una parte de la educación religiosa. ¿Quiénes son los representantes? Pues hay unos representantes que quiero mencionar, como Jacques Maritain, que él es el que plantea que el estudiante debe educarse pensando en una formación hacia lo humano, teniendo una objetividad y teniendo una relación hacia Dios como es el creador de todas las cosas y dador de la vida. Está el otro representante que es Víctor García Oz, quien es el que promueve una educación personalizada donde el alumno investiga y reflexiona también a su vez sobre sus acciones que deben ser coherentes, responsables a partir del ejercicio educativo que va yendo poco a poco, se va desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Claro que sí. Y luego de esa pedagogía católica, surge entonces la propuesta de Freire, que era abolir la educación bancaria. La educación bancaria es la que inhibe al hombre de su capacidad de acción y creación, ya que era solamente la educación que se basaba en la memoria, en poner memoria o el que el estudiante fuese simplemente un ente de memoria. Entonces, Freire propone la pedagogía de la liberación y una educación liberadora en donde los elementos de ese proceso educativo eran la toma de conciencia, la reflexión y la acción. Elaboró este método innovador de alfabetización basado en una educación construida sobre el diálogo, permitiendo el desarrollo individual de cada persona. Era la propuesta que él hizo entonces para abolir esa educación bancaria. Seguidamente, en el capítulo 2 de este documento, Didáctica en la Formación Docente, encontramos el capítulo de la enseñanza. Entonces, nuestra compañera Rosaura será la encargada de resolver el siguiente interrogante. Si la enseñanza implica en los procesos de comunicación, ¿cómo aportaría la enseñanza a la construcción de las personas? Adelante, compañera. Muchas gracias, compañera. Bueno, en ese sentido, pues puedo decir que la enseñanza es una actividad que implica y compromete a quien la realiza. El tipo de compromiso es de carácter moral, quien la realiza ejerce una influencia sobre la otra. La enseñanza también es una práctica social, ya que responde a intenciones y cuestionamientos que están más allá de la persona que la realiza y tiene que ver con las estructuras macros y microsociales. La enseñanza también es una situación social que se determina y sostiene por la interacción entre los participantes y los requerimientos de lo externo o el contexto, sea institucional o el sistema que esté. Por lo tanto, la enseñanza se contextualiza en el ambiente que se lleva a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Ahora bien, entonces nos preguntamos cuál es la relación que tiene la enseñanza con la didáctica y para contestar este interrogante, nuestro compañero José Castro, adelante. Muchísimas gracias, estimada compañera. Es importante tener en cuenta los siguientes conceptos para poder dar respuesta a ese interrogante. Número 1, la didáctica se define como la disciplina que explica los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la realización de los
fines educativos. Y en la actualidad, la didáctica se define también como disciplina pedagógica de carácter práctico normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza. Esto es la técnica de incentivar, orientar eficazmente a los estudiantes en el aprendizaje. En sí, la didáctica es una disciplina que encuentra su razón de ser en la intervención de la enseñanza. Dicho todo esto, la relación que existe es intrínseca. Es una relación que dependiente una de la otra, porque a través de la didáctica la enseñanza es mucho más fácil, es mucho más práctica y se asimila de la mejor manera. Entonces son hermanas dependientes. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Efectivamente, sin una no hay la otra, claro, porque si queremos una enseñanza con un proceso exitoso, pues tiene que ver con qué tanta didáctica, metodología didáctica pongas tú en ese proceso. Continuando entonces con ese documento de la didáctica en la formación docente, llega el capítulo 3, que tiene que ver con toda la formación docente. Nuestra compañera Astrid Díaz será la encargada entonces de darnos esas particularidades de la formación docente que hemos encontrado relevantes en este documento. Adelante, compañera. Efectivamente, compañera Luz Kelly, aquí el proceso de formación docente se va construyendo a través de interacciones, de lo que es la relación con otros, de lo que es estudiante con el otro estudiante, de los profesores con los estudiantes. Aquí la pertenencia a lugares, situaciones, ámbitos y contenidos son fundamentales. Aquí juega un papel importante las estrategias, actividades, dispositivos pedagógicos, soportes de información. Lo dice Aspreli, es por lo que se emplea el término formación del docente o profesorado, y no con la palabra preparación, sino el concepto como formación, que es lo que hace referencia a componentes personales que posee, en los que tiene como primer factor, como principal, es el personal, factor principal. En cambio, el concepto de preparación hace referencia a las acciones totalmente externas, que es lo que dice el autor Tembar, creo que así se pronuncia Tembar, en el 1987. Hasta aquí llega mi aporte. Muchas gracias, compañera. Efectivamente, un recorrido a través de la didáctica en la formación docente de 3 aspectos importantes, ¿cierto? El concepto de didáctica y su recorrido en las escuelas, luego pues la enseñanza y su relación con la didáctica y la formación que debe tener ese docente para poner en práctica todo lo que fundamentan cada uno de estos autores a través de este recorrido. Seguidamente realizaremos entonces el análisis al siguiente artículo, Tesanos A, su autor, Didáctica, Pedagogía, Ciencia de la Educación, la relación que confirma la excepción francesa. De igual manera, hemos estado resolviendo algunos interrogantes, y el primer interrogante acerca de este documento es: ¿cuáles eran los conceptos de los autores que hicieron representación en la práctica docente aplicando las teorías en Latinoamérica? Por Olga Cassetini y Leticia Cassetini. Adelante, compañera Astrid, nuevamente. Listo. Bueno, aquí estas dos autoras hablan sobre lo que es la comunicación en la enseñanza. Se consideran que aquí la formación, disculpen, ya me ubiqué. La comunicación en la enseñanza se considera como un elemento de interacción constante entre el docente y el alumno, aquí siendo institucionalizada por una intención obligada, jerárquica y grupal. La clase y enseñanza de los conceptos relacionados que orienta el aprendizaje. Aquí la enseñanza desde el paradigma contemporáneo se puede presentar en 3 perspectivas, que son la técnica como número 1, la perspectiva práctica y número 3 como plan estratégico. Esto como un entrenamiento de habilidades, contenidos sencillos a los más complejos, que proporcionan el aprendizaje. Aquí habla sobre todo lo que dice de lo que es la didáctica, la comunicación, la enseñanza, y este es mi aporte para este punto. Muchas gracias, compañera.
hemos tenido un poquito allí de retraso en tu audio. Te recomiendo que por el momento pues apagues tu cámara para que la siguiente intervención se te escuche mejor. Muchas gracias, Astrid. Pues seguidamente viene entonces nuestro compañero Rafael y nos va a hablar un poco de la didáctica en la excepción francesa, que realmente es el enfoque que hemos realizado en este análisis, de este documento que es bastante pues extenso, pero nos hemos enfocado en esa relación de la excepción francesa. Adelante, compañero Rafael. Listo. ¿Cuál es el papel de la didáctica en la excepción francesa? Pues podemos claramente dar tres aspectos que menciona Alté, como lo citó también en Tesanos 2006, en el cual manifiesta lo siguiente: se debe reflexionar sobre la forma en cómo se está enseñando. Él nos pide reflexionar de qué manera nosotros, los educadores, vamos enseñando hacia los educandos. Nos pide que, pues, si se debe cambiar las estrategias o la metodología que se viene utilizando. Como segundo aspecto, nos pide investigar sobre cómo el educando busca estrategias para apropiarse del conocimiento, siendo el saber la importancia del aprendizaje. Pues aquí básicamente nos está pidiendo que si una estrategia pues no nos funciona muy bien, debemos seguir buscando otras estrategias que permitan apropiarnos del conocimiento para poder impartirlo hacia los educandos, que son aquellas personas que están recibiendo ese aprendizaje. Finalmente, nos da a entender que otro aspecto es indagar sobre nuevas prácticas didácticas que aporten a la pedagogía y la educación. Listo. El que lleva pues al siguiente interrogante, que el autor es Che Ballard, uno de los representantes más significativos en el dominio de la didáctica francesa, y propuso entonces la transposición didáctica relacionada un poco con lo que hablaba el compañero. ¿Cómo se podría ver reflejada esta didáctica en un salón de clase a día de hoy? Bueno, como todos sabemos, pues la transposición didáctica es ese método o mecanismo mediante el maestro o profesor toma el conocimiento y lo transforma para presentárselo a los alumnos. Los factores que influyen en esta transposición son los criterios de selección de lo considerado importante desde la ciencia de los expertos, la edad, grado del estudiante y los condicionamientos socioculturales. En otras palabras, es el proceso en el que un saber científico se convierte a un saber enseñado. En estos momentos, podríamos decir entonces que un ejemplo de eso es cómo nosotros podemos llevar el concepto de número natural, que es un concepto amplio científicamente y matemáticamente, a un grado segundo. Entonces, ¿cuál es la transposición didáctica? La que hizo primeramente el Ministerio de Educación Nacional en estipular hasta qué nivel o qué derechos básicos van a ir ligados a ese conocimiento en grado segundo, luego en grado tercero y así sucesivamente hasta llegar al nivel científico del tema como tal. Entonces, ese sería como un ejemplo clave en el día de hoy. ¿Cuál es esa transposición didáctica? Muchas veces nosotros como docentes empíricamente estábamos haciendo este proceso de ir poniendo un concepto mucho más básico dependiendo de nuestros estudiantes sin saber que a esto se le llama o fue un mecanismo llamado transposición didáctica y que a día de hoy pues se usa mucho. De esta manera cerramos lo que es el análisis del texto o del documento Didáctica, Pedagogía, Ciencia de la Educación. A continuación, haremos entonces una reseña crítica, una reflexión de las lecturas que fueron realizadas en esta fase. Así que vamos a pedirle entonces a nuestro compañero Rafael que inicie hablándonos un poco acerca de lo que él considera que puede ser la reseña crítica de sus lecturas. Adelante, compañero Rafael. Muchas gracias, compañera. Pues la situación que nosotros vamos a presentar a continuación va centrada muchísimo en reconocer lo fundamental de estudiar o hacer un recorrido por las diferentes escuelas, por los diferentes pensadores y planteamientos surgidos para la implementación de la didáctica y la pedagogía en la educación. Esto lo tuvimos en cuenta de acuerdo al ejercicio que hicimos con la lectura autorregulada, de la cual fueron realizadas 4 lecturas o textos de los autores Aprieli, que habla sobre la didáctica de la formación docente, y Tesanos, pues que nos habla de la didáctica, pedagogía, ciencia de la educación, la cual nos permite tener una relación que confirma la excepción francesa con el fin de conocer y reconocer
el aporte significativo de cada escuela hacia la didáctica y hacia la pedagogía, y en cada uno de los tiempos donde se han venido implementando para enriquecer ese aprendizaje y convertirlo en un aprendizaje significativo. Muchas gracias, Rafa. Adelante, Rosaura. Bueno, en ese sentido, continuando con la reseña que realizamos, también puedo decir que la didáctica contribuye también al docente de tal forma que le permite fortalecer su desarrollo utilizando ciertas técnicas que se ajustan a la necesidad del alumno y al contexto, siendo la didáctica una disciplina de enseñanza que afirma las competencias y los indicadores en los logros a los que se quiere llegar. El propósito también de la enseñanza es mostrar las fases del desarrollo de la infancia, hasta la juventud, de tal modo que cada fase sea más profunda que la anterior. Algunos autores también plantean que la razón de ser de la didáctica es preparar al docente para que sea el puente que logre el apoyo y facilitar al alumno la resolución de problemas que se van presentando a lo largo del aprendizaje. Gracias. Muchas gracias. Continúa entonces nuestra compañera Astrid. Gracias, compañera. Bueno, aquí también uno de los autores dice que el concepto de formación, que considera lo que es la formación docente, que es lo que una persona encuentra para hacer actividades que se requieran en una profesión, pero que de ellos se aprende. Aquí las particularidades de la formación docente implican un dinamismo. Habla sobre construir a través de la relación con los otros. La docencia como formación profesional tiene que ver con el desarrollo personal que involucra un desempeño adecuado en el campo productivo. Lo que entendemos que hay dos tipos de profesionalización, como lo que es la profesionalidad restringida o intuitiva, que está orientada hacia la clase basada en la experiencia, y la profesión amplia, que es muy diferente a la anterior, ya que esta se sitúa en un contexto más amplio, comparando el trabajo con sus colegas, donde trabaja el equipo, donde hay otras personas incluidas. Y para llegar a ser profesional en docencia se debe iniciar por una formación que permita obtener el título para ejercer la docencia. Ya después, pues la formación sí de posgrado y lo que es la capacitación continua. Aquí estos saberes de formación docente parten del término del saber como sustantivo, ya que es algo adquirido. Esto se construye elaborado por el mismo sujeto. La parte profesionalismo, con los tipos de saberes con los que se enseña, cómo se va a enseñar, cuándo se va a enseñar y a quién enseñar. Hasta aquí me aporten la reseña crítica. Muchas gracias, compañera. Adelante, compañero José. Sí, muchísimas gracias. Para continuar con la reseña, cabe recordar que la forma en cómo se ha venido desarrollando la didáctica ha permitido fortalecer las necesidades del estudiante mediante la implementación de métodos y modelos que afiancen la disciplina y competencia, así como incentivar los procesos de aprendizaje significativo y autonomía en la educación. La enseñanza va más allá del hecho de dictar clases. Esta va enfocada en el desarrollo pleno de los estudiantes, siendo cada proceso de aprendizaje más profundo y amplio que el anterior. Es por esta razón que la didáctica busca la simplificación de la labor del docente mediante la facilitación de herramientas y modelos que permitan una mejor adquisición del conocimiento brindado por el docente. Gracias. Muchas gracias, compañero. Y para concluir entonces, podríamos decir que la didáctica concierne tanto el conocimiento teórico como las actividades prácticas relacionadas con la enseñanza, el aprendizaje y sus condiciones. Desde la escuela tradicional hasta una didáctica para la comprensión, se pudieron conocer los principios que rigen cada doctrina y el rol de cada participante, docentes, institución y alumno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es curioso poder comparar cada uno de los actores que fuimos mencionando a través del recorrido y las características de sus aportes y notar que a pesar de que cada uno defendía principios que rigen cada método, en su mayoría coinciden en que la didáctica ha sido y será la combinación de ambos, conocimiento teórico con las metodologías prácticas, y esto dentro del proceso completo de la enseñanza. Muchas gracias a todos, compañeros, por su participación en esta fase. Esperamos entonces continuar descubriendo contenidos
conocimientos previos que estamos reforzando y pues conociendo siempre nuevos métodos que van a ayudar a nuestro quehacer pedagógico. Gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, compañera. Igual para todos. Muchas gracias. Gracias. Resto de día. Gracias, bendiciones.